Bueno, el tema es importante, pero ¿saben por qué es importante? No es meramente por el tema de los apóstoles y los profetas. Es el asunto de que si le vamos a creer a la Biblia o si nos vamos a seguir guiando en lo que aparentemente tiene sentido común en nuestros días. Hay muchas cosas en las que yo encuentro conflicto en algunos casos porque me presentan cosas que son comunes en nuestros días y que precisamente por solo ser comunes y que se practica en casi todas las iglesias, entonces tiene que ser así. Pero cuando yo digo, a ver, muéstrenme el texto bíblico, muéstrenme el escrito está, y no aparece, porque no es una doctrina bíblica. Es algo que como se ha y por costumbre se ha hecho igualito. Recuérdense que Pablo dijo que estudiáramos bien lo que se había escrito en el llamado Antiguo Testamento, precisamente para que nos diéramos cuenta y no cometiéramos los mismos errores que ellos cometieron. Y uno de esos grandes errores es que se cree más la tradición que el escrito está. Y entonces si al mismo Jesús, el maestro, no le quisieron creer, imagínense, porque estaban apegados a su tradición. Jesús les dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios para guardar su tradición. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos lo hacemos, yo creo que todos lo hacemos conforme vamos creciendo en el cristianismo, porque comenzamos y tenemos fe en que nuestros líderes nos van a estar enseñando la verdad. No vamos con una idea de que, a ver, ¿de dónde va a sacar este algo? No, creemos. Yo, una vez más, yo soy el ejemplo. Yo fui crédulo, creí y muchas cosas y las defendía celosamente. Hasta que el escrito me mostró que yo estaba equivocado, que seguía la tradición de la denominación, pero que no tenía base bíblica para ello. Desde entonces Dios hizo la obra en mí, en su misericordia, de que creo la Biblia 100%, aunque no entienda. Y aunque me parezca injusto o incorrecto, si lo leo explícitamente en la Biblia, esa es la verdad. Entonces el tema de apóstoles hoy en día. Rápido entran los celosos como yo, como yo lo era antes, a defender pero a defender ¿por qué? ¿Porque la Biblia lo dice? No, porque ven el abuso, eso es lo primordial. Tristemente, lo malo es lo primero que se evidencia. El abuso de algunos que llamándose apóstoles, pretenden caminar con la autoridad y la honra y todo de los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles. Pero en la primera lección mostré que los profetas del llamado Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero, los 12 originales, son los únicos que recibieron la autoridad directa de Dios y que son el fundamento del cual Cristo es la piedra angular. Y ese es el fundamento. Ya no se puede añadir más al fundamento. Por lo tanto, apóstoles que añadan al fundamento ya no existen. Cuando alguien sale con su revelación, con su luz, con su interpretación, es falsa. No puede haber nada más que el escrito está. Y si no se puede comprobar con el escrito está, no es doctrina. Así de sencillo. Entonces, mi exhortación, mi ruego, si lo quiero poner de esa manera, es que me escuche. No para escucharme a mí, sino para escuchar lo que digo. Y que usted con su propia Biblia y su propio tiempo corrobore si lo que estoy diciendo es verdad y que no son textos fuera de contexto para usarse de pretexto. Tienen que ser textos que mantengan armonía con el todo de la Biblia, con la suma de su palabra, como dice. En las primeras lecciones, entonces, mostré esto que acabo de decir, que el fundamento ya está puesto. Por lo tanto, entran los celosos de los que comencé hablando y dicen, no, apóstoles ya no pueden haber, ¿verdad? Y todo, porque ven el abuso de los llamados apóstoles actuales, o ven que no llenan el requisito que la Biblia pone. Y para defenderlo se van a un texto que sí está en la Biblia, lo dice el apóstol Pedro, pero es fuera de contexto en el sentido de que Pedro lo dice sin ninguna base bíblica. Y es que para escoger a un nuevo apóstol que tome el lugar de Judas,
tiene que llenar ciertos requisitos. Haber estado con ellos desde el principio, desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo, y que tiene que ser uno del grupo. Pero eso lo dice él. Y luego ellos escogen entre los que hay, y recuérdense que dice que había más de 120 reunidos ahí, y escogen entre ellos a 2, y le dicen luego al Señor: Señor, mira, decide tú entre esos 2. ¿Se da cuenta? Es como lo que nos pasa en nuestras elecciones en la nación, ¿right? De verdad, ¿verdad? Vienen y quedaron estos 2. No, ninguno de los 2 nos cae bien, ni no queríamos a ninguno de los 2, y nos dicen ahora democráticamente, elijan. No estamos eligiendo. Ninguno de los 2 queríamos, pero tenemos que escoger, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que pasó ahí. Prueba de ello es que el que es nombrado el 12º apóstol nunca más se menciona en la Biblia. Y Dios no dice nada al respecto. Sin embargo, de Jesús dice claramente: se le apareció a Saulo de Tarso, le dijo que él era escogido, le dijo al otro siervo: ve y dile que siervo escogido me es este. Entonces Pablo es el escogido. Luego por 14 años fue instruido directamente por Jesús, como él mismo lo dice en su testimonio. De ahí que solo esos 12 y los profetas del llamado Antiguo Testamento tuvieron el poder y la autoridad directamente delegada de Dios. Nadie más después de ellos tiene autoridad delegada directamente de Dios. Para estar en la doctrina de los apóstoles y los profetas, de la cual Cristo es la piedra angular, tenemos que estar bajo el escrito está. En la Biblia es el manual, y lo que no se pueda corroborar con la Biblia, aunque lo practicara todo el mundo, no es verdad. Es tradición y es costumbre, pero no es verdad bíblica. Esa es mi postura. Les suplico, les reto a que él me juzgue conforme estudio. Mejor dicho, pues que juzgue mi enseñanza, porque a mí, si me pusieran a juzgar a mí, tienen 80,000 razones para encontrarme falto, ¿verdad? Pero la enseñanza. Entonces, quitado ese celo, llegué a mostrarles que en el mismo llamado Nuevo Testamento se menciona que en la iglesia había profetas y maestros que estaban reunidos, y que el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y más adelantito nos aclara que la obra fue llamados al apostolado. Entonces ya allí, solo con ese versículo, fíjese, ¿por qué? ¿Por qué solo con ese versículo? No que tiene que haber varios versículos. No. Cuando Dios habla, cuando la Biblia dice algo explícitamente, no requiere explicación. Lo que requiere explicación son los versículos, que no los podemos entender solo por leer uno. Necesitamos leer los contextos y ver todo lo demás. Pero aquí es el Espíritu Santo el que está hablando. Y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y luego cuando los quieren adorar en otro lugar y todo, y ellos rasgan sus vestidos, dice: los apóstoles Bernabé y Pablo. Y otra cosa, pues había, y lo dice la Biblia, había profetas y maestros. O sea que tenemos una definición exacta en la Biblia de que sí, después de los 12 y después de los del Antiguo Testamento, habían profetas y apóstoles. Entonces ahora viene el asunto. No podemos decir que ya no hay apóstoles y profetas, porque estaríamos contradiciendo la Biblia. Se lo voy a mostrar más claro todavía. Pero a la vez decimos: pero ¿cómo es posible que haya profetas y apóstoles si el fundamento ya está puesto? Es muy sencillo. Hubo profetas y apóstoles que constituyeron el fundamento, pero ahora el Señor Jesús, como veremos hoy, ha creado otros dones. Y entre ellos está otra vez llamados apóstoles, otra vez llamados profetas, pero se añade evangelistas, pastores y maestros en los dones que Dios da. Eso es lo que vamos a estar leyendo. Me voy a Efesios capítulo 4, comenzando a leer en el versículo 10, que dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Para qué este versículo? Para que quedemos claro de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Del que descendió y luego ascendió a los cielos para llenarlo todo. Jesús. Quedando claro y explícito que es Jesús, dice así: y él mismo, Jesús, y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Al igual que cuando estuvo en su ministerio terrenal, escogió a 12 para que anduvieran con él, de igual manera, después de la resurrección de Cristo, ya que ya no pueden haber más profetas como los del Antiguo Testamento, ni más apóstoles como los del Cordero, Jesús está estableciendo, constituyendo a otros grupos, y en plural, apóstoles, apóstoles, profetas, pero note, añade evangelistas, pastores y maestros. No lo puedo aclarar ahorita, pero simplemente le voy a tirar la semilla para que usted la verifique por usted mismo. La palabra que aquí aparece, pastores, no es la misma palabra de ancianos u obispos. Los que gobiernan la iglesia local son ancianos y obispos, no pastores. Pero son los que pastorean, sí, pero pastorear es llevar las ovejas a donde está el pasto, a pastar. Eso es lo que significa, ¿verdad? Pero no, en el título, en la iglesia, no es pastores. La palabra pastor, que está aquí en Efesios, está incluida con los otros 4 dones, para que sean los 5 que son dados por Cristo, y ahorita vamos a ver para qué son dados. Pero solo para que se dé cuenta cómo no hemos hecho caso a las escrituras y nos guiamos por nuestras tradiciones. Y al guiarnos por nuestras tradiciones, automáticamente, como no estamos defendiendo la sana doctrina, pues obviamente a una cosa que no es lo justo y lo correcto, se le pueden añadir un montón de cosas. Y por eso es que hay tanto problema con que si hay pastoras, ¿verdad? Porque hay pastores y hay pastoras. No. El gran problema es que se comenzó porque hay un pastor en la iglesia y no lo hay en la Biblia. En la Biblia es un consejo de ancianos, un consejo de obispos, quienes gobiernan la iglesia local. No hay una persona que sea la cabeza, porque solo Cristo es cabeza de toda su iglesia. Entonces, al entender que ni siquiera hay pastores en el sentido que se manejan hoy. Mire, esto es una buena cosa que ahorita se me ocurre mientras estoy hablando. Así como nos enojamos de que digan que hay apóstoles y profetas y no son iguales a los apóstoles y los profetas de la Biblia, tampoco los pastores que hoy hay son iguales a los pastores de la Biblia. ¿Se da cuenta? Eso es, yo sé que hay choque, y entonces los que no quieren cuestionar el mensaje de la Biblia, sencillamente dicen, ay, a saber con qué herejía viene, y ya desechan la palabra. Y eso es lo que dice Oseas: el pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Y luego añade, por cuanto desechaste el conocimiento. El conocimiento ha estado ahí en la palabra todo el tiempo, pero no lo han querido aceptar, lo han desechado. Lo mismo que le acabo de decir. Lea usted tranquilamente su Biblia. Busque en el llamado Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, que es el que habla de la función de la iglesia. Busque si hay pastores. Y va a encontrar ancianos y obispos. Y la palabra pastor acá. En Hebreos, por ejemplo, dice, obedeced a vuestros pastores. Eso dice en español, pero en el original griego dice a aquellos que tienen el gobierno, a aquellos que tienen la autoridad, los ancianos u obispos. Bueno, dicho eso, solo para llamar su atención a que entonces no debemos de pelear con la Biblia. Vemos a los actuales apóstoles y algunos de ellos, déjenme poner esto también claro, porque es importante seguir ese consejo que me dio el doctor Samuel Berberian, de que diga también lo que no quiero decir. ¿A qué me refiero? Al decir que ya no hay apóstoles como los 12 y que los de hoy en día no son como los 12, no estoy diciendo que todos sean unos hipócritas, unos falsos, unos mentirosos. No. Pueden estar de todo corazón convencidos que aman al Señor, que están sirviendo al Señor y todo, pero se están basando en la tradición. No lo están haciendo de mala fe, pero han descuidado el estudio de la palabra. Y por eso es que ellos saben que tienen un don, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y esa es otra cosa. Dese cuenta cómo no se mencionan evangelistas, pastores y maestros. O
o si se mencionan como que, bueno, eso es común, esos evangelistas, pastores y maestros sí deben existir, pero apóstoles y profetas no. Y mientras que aquí está diciendo que él mismo, el Señor Jesús, constituyó a los 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, sigo leyendo entonces para que vayamos entendiendo la diferencia entre los apóstoles del Cordero, los profetas del llamado Antiguo Testamento y estos apóstoles y estos profetas. Veamos, sigue diciendo así, y él mismo los constituyó. Otra cosa, ¿cuáles son los requisitos para ser apóstol? Pedro dijo que, no, ya dijimos que Pedro se equivocó. Pedro usó sentido común, tenía que ser uno del grupo, uno que conociera desde el principio, etcétera, etcétera. Humanamente hablando estaba diciendo algo correcto, pero no es la condición que la Biblia pone. ¿Cuál es la condición que la Biblia pone? A ver, no la he encontrado. Precisamente, porque no hay ninguna condición. Esta es una escogencia personal y directa de Jesús. Él mismo constituye a este. Igual que con los dones del Espíritu Santo. No todos amamos a Dios, todos amamos a Jesús, todos creemos en el Espíritu Santo, pero no a todos nos da dones. Entonces, bueno, ¿por qué aquel sí tiene el don y yo no? Porque el Espíritu Santo así quiso. Y aquí de igual manera, porque este es apóstol, porque este es profeta, porque este es maestro, porque este es evangelista, porque este es pastor, porque Jesús quiere. Obviamente, ahora ya entra lo importante de tener el filtro de la palabra. Como no está escrito una condición para ser uno de estos 5 dones, excepto que Jesús lo pone, rápido también tenemos que saber que Jesús no va a ir contra la palabra. Entonces, por lo menos tienen que llenar las condiciones que la Biblia da generalmente para todo cristiano, y específicamente para los obispos o ancianos. Y puesto que estos 5 van a tener una función de equipamiento a todos los santos, tienen que ser por lo menos ancianos, obispos. Pero veamos las primeras condiciones. Las primeras condiciones las pone Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Y dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo vil y del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso, todos los que tengamos la dicha, la gloria, la gracia, la misericordia de Dios, de tener algún don o ministerio, gocémonos de que llenamos ese requisito. No somos nada. Separados de Dios no somos nada. Sin la escogencia y la gracia y unción del Espíritu Santo no somos nada. Entonces viene la otra pregunta de Pablo. Si lo que tienes te fue dado, ¿de qué te jactas? Porque voy a sacar mi diploma, apóstol, maestro. Yo soy maestro del cuerpo de Cristo. ¿Así? ¿Cómo lo ganó? Fui a la Universidad de Harvard. Ahí dice que lo necio del mundo, no lo sabio del mundo. Y si usted se graduó en Harvard y se graduó en el seminario teológico más famoso del mundo y todo lo demás, sabe griego y hebreo y inglés, español, óigame, usted es fabuloso. Pero eso, nada de eso es el requisito que Dios pone. Por el contrario, esos hay que corregirlos. Hay que limpiarse de toda la contaminación del mundo para poder ser usados. Porque Dios escoge a lo que no es, para que lo bueno que hagan o digan, hagamos o digamos, se reconozca que tiene que venir de Dios, porque de ese hermanito lindo que no se graduó ni de esto, ni de aquello, ni de nada, no podría venir. Ven, ese es el punto, que la gloria sea para Él. Ok, pero entonces, quedando claro que sí hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque el Señor los edificó.
En lugar de ponernos a pelear y tratar de salvar nuestra doctrina y nuestra posición denominacional, no, pero que eso fue un caso especial, o no, pero eso fue... No, por favor, vayamos a la Biblia y respetémosla. No desechemos el conocimiento. Está bien. Pablo dice, cuando yo ignoraba, yo estaba haciendo de todo, ¿verdad? Y era justo, porque era de la justicia. En cuanto a la ley, yo era perfecto. Y en cuanto a la doctrina, fariseo de fariseos, yo era tremendamente bueno, está diciendo Pablo. Pero luego cuando vino Cristo, me di cuenta que no era nada más que basura todo lo que yo tenía por un gran éxito. Y ahora el conocimiento de Cristo hace la diferencia. Entonces, hagamos eso, imitemos a Saulo. Seamos Saulos que se convierten en Pablos. Dejemos ya nuestro orgullo, la defensa de nuestra denominación, el aferrarnos a la doctrina, porque ahora tendríamos que avergonzarnos y decir que estábamos equivocados. Amén, amén. Yo he tenido, no puedo decir con exactitud, pero por lo menos 3 o 4 veces que he ser confrontado con las escrituras para borrar y botar, mejor dicho, los argumentos que yo tenía a favor de las doctrinas con las que fui creciendo en el Evangelio. Pero más vale humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos levante cuando Él lo considere, que seguir luchando contra la verdad de Dios y seguir contribuyendo al que la iglesia no prospere y no sea luz del mundo, ni luz de su nación, ni sal de la tierra. Ok, entonces Él los mismos los constituyó. Y Pablo dice, ese sería uno de los requisitos o las características, reconocer que separados de Él nada podemos y nada somos. Ahora, dice que los escogió, sigo leyendo lo de Efesios, los constituyó a fin de, o sea, con el fin de, con el propósito de. Aquí está por qué existen hoy en día apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No existen porque son los seguidores de los profetas y los apóstoles que ya existieron y que son el fundamento de la iglesia, sino que existen a fin de perfeccionar a los santos. La palabrita perfección, que vayamos paso a paso, en la Biblia, la palabra perfección, me voy al original, que el diccionario Strong da la definición del hebreo y del griego, y entonces voy a leer la definición que da. Esto no es un comentario bíblico, esto es una traducción de un diccionario. Entonces dice que perfeccionar, esta palabra que en español se traduce perfeccionar, es completar plenamente, reparar, ajustar y marcar. Se usa, y en este caso de Efesios, se usa solo esta otra palabra que significa literalmente provisión completa. Provisión completa. Objetivamente es el perfeccionamiento. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos. El diccionario, otro diccionario, el diccionario Vine, que también da los significados de las palabras, define perfeccionar así: equipar, surtir, preparar perfectamente, completar para un propósito especial. Entonces, aquí tenemos la razón por la cual Jesús, el cabeza de la iglesia, el Rey y Señor, decretó estos 5 dones para que edifiquen, que equipen, que le den las herramientas a los santos. ¿Se da cuenta? Es para equipar totalmente a los santos, a los santos, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que invocamos el nombre de Cristo como Señor y obedecemos su palabra. ¿Y qué pasa con el equipamiento que dan estos 5? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los ministros? Los que hacen el ministerio. Y que a quienes dice la palabra de Dios que este ministerio, estos 5 dones equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Óigame, esto es otra cosa, es una tradición tan grande que no le deja crecer a la iglesia.
no deja que la iglesia llegue a la madurez. Fíjese, en primer lugar, se desecha a los que Jesús, el Señor, ha puesto para edificar a los santos. Pero si no se les cree, si no se les reconoce, entonces no se puede ser edificado. Por más que le estemos pidiendo al Señor, Señor, abre los ojos de la iglesia. Mira cómo estamos en Guatemala, por ejemplo. Señor, despierta la iglesia. Y el Señor viene y dice, sí, amados hijos, para eso les dejé un ministerio que los equipe, que les dé el entrenamiento y la enseñanza para que ustedes hagan la obra. No son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los pastores, los ancianos, los que van a hacer la obra. No, no, no. Son los miembros del cuerpo. Todo el que se denomina cristiano, todo el que dice ser súbdito del rey, ciudadano del reino, tiene la responsabilidad de hacer el ministerio. Pero es que yo no entiendo la Biblia. Esas son mentiras. No entiende lo que no quiere obedecer. Porque ciertamente hay cosas, terminología y cosas ahí que por ser tan de antaño no la entendemos, pero hay diccionarios. Y lo que no se entiende se pregunta. Para eso están estos 5 dones. Para equiparnos a todos los que invocamos el nombre de Dios. Esto es de la siguiente lección, pero eso lo voy a tratar mañana. Pero el punto es, ahorita, dese cuenta, ese concepto de tener un pastor, perdón, déjeme otra vez poner la aclaración primero antes de hablar. Cuán lindo el corazón de esos hombres que se van hasta donde no se puede llegar ni en burro ni en caballo, hay que caminar para llegar y poder llevar la palabra ahí. Cuán lindo ese corazón de los que se conocen, hay tremendo esfuerzo de conocer a sus miembros casi que por nombre y saber y estar interesados y escuchar con paciencia y orar y todo. Lindo, lindo, lindo. Esa clase de corazonote que tienen estos pastores. Fabuloso, fabuloso. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, eso lo que produce son niños que dependientes, que nunca aprenden a amarrarse los zapatos, que nunca aprenden a ponerse el vigor y hacer la obra del ministerio. Siempre están dependientes y no podemos depender de más nadie que del Señor. Claro, como alumno dependo de un maestro, pero para que me enseñe. Como empleado dependo de un jefe, para que me dé las instrucciones de lo que tengo que hacer. En ese aspecto de dependencia funcional, todos tenemos que depender de alguien. Tenemos que estar bajo la autoridad de alguien. Pero el desarrollo lo tenemos que hacer nosotros. Por eso es que los textos bíblicos, cuando hablaba, decía Dios, ya te entregué la tierra, ve y tómala. El Señor, el maestro, el verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, decía, ya te la entregué, tómala. Pero era el pueblo, eran los santos, voy a usar esa palabra para que mantener armonía, los que tenían que ir. Pero es que yo no soy muy bueno con la espada, no te preocupes. Tú dale, tú entra de todo corazón con confianza en Dios, que Dios va a guiar tu mano, que Dios va a ayudarte. ¿Ves? Porque cuando se obedece a la palabra del Señor, nosotros somos llamados a ser la luz de la nación. Pero estamos esperando que el Señor lo haga. Señor, alumbra los ojos del entendimiento de los hermanos. Señor, despiértalos. Señor, Señor. Y siguen tratándolos como ovejitas. Sí, pero hay que entender que son nuevos. Mire, ¿por qué no podemos tomar en serio las palabras del manual del Creador, donde dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos a la perfección, a la madurez, a este estado de ser equipados para llevar adelante el ministerio?
No, pero estar dale que dale a la doctrina fundamental. Es la misma Biblia la que dice, en cuanto a la doctrina fundamental, ustedes ya debieran de ser maestros. Y tienen necesidad de que se les esté dando la lechita. ¿Ven? ¿Por qué? Porque una vez más, el Señor Jesús constituyó 5 dones para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio y los santos edifiquen el cuerpo de Cristo. Más adelante lo sigue diciendo, pero no voy a llegar hasta ahí, pero dice que todos los miembros trabajan juntamente, complementándose unos a otros. Pero tal es la condición que está hoy en día, que cuando se lee el texto de los unos a los otros, amados los unos a los otros, orad los unos por los otros, esto los unos a los otros, aunque está diciendo los unos a los otros, y se lo está diciendo ¿a quiénes? A los santos, a los miembros de la iglesia. Pero en su entendimiento dicen, amados los unos a los otros. Eso significa que los líderes, los pastores, los ancianos, los ministros tienen que amar a la congregación. No, eso no está diciendo. Está diciendo que nos ayudemos mutuamente. Mire, voy a tener que decir esto aquí para que vaya quedando. Usan mucho la analogía, la comparación del buen pastor. Jesús es mi buen pastor, y rapidito sacan el concepto de Jesús agarrando a la ovejita, llevándola en sus hombros, el pastor vela por la oveja y que esto y que lo otro, ¿verdad? Y todos dicen pastores, ahí está el ejemplo en Jesús. Desde luego yo digo sí, pero digo, ¿en cuándo el pastor le da de comer a la oveja? ¿Cuándo el pastor le da de beber a la oveja? El pastor la lleva a delicados pastos, pero la oveja come. Y la lleva a aguas de reposo, pero la oveja bebe. Esa es la función de este ministerio quíntuple. Llevar el pasto, la palabra, edificar, pero tienen que ser las ovejas las que coman. Pero regreso a la analogía. Todos ven esa parte. Entonces yo les digo, ok, aceptemos la analogía, pues, y aceptemos las responsabilidades. ¿Quién reproduce ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Así que si la iglesia es pequeña, no crece, es culpa del pastor porque no tiene... Los pastores no producen ovejas. Si va usted a jugar con la analogía de pastor y ovejas, complétela. Las ovejas producen ovejas. ¿Y quién alimenta a las ovejas bebés? El pastor. No, el pastor no alimenta a las ovejas bebés, son las ovejas mayores las que alimentan a las ovejas menores. Entonces, si van a usar esas analogías, llévenlas completamente. No solo lo que crean que les conviene para mantenerse en ese estado de dependencia y de niños inmaduros. Ok, sigo adelante. Entonces, en los 5 ministerios, ahora note, regresemos al concepto de apóstoles del Cordero y apóstoles hoy en día. Profetas del llamado Antiguo Testamento y profetas de hoy en día. Totalmente funciones diferentes. Los 5 ministerios, los 5 dones, hoy en día, no tienen nada, no tienen la autoridad que tenían los apóstoles y los profetas de antaño. Tienen que tener autoridad, porque todo el que enseña, todo el que equipa, tiene que tener autoridad sobre los que está enseñando y equipando. En la enseñanza de los padres, la primera enseñanza que repetimos es de que el padre que no tiene control sobre sus hijos no les puede enseñar nada. Primero hay que tener control, autoridad. Bien, entonces, estos 5 dones están para equipar a los santos. Los santos tienen la responsabilidad de prestar atención. Si no entienden, definitivamente deben preguntar, perdón, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo es eso que me está diciendo qué? Y se les tiene que ir enseñando. Eso sí es fundamental. Pero la función. Entonces, si queremos crecer como cuerpo de Cristo, Él ya dejó los 5 dones. Ahora hablemos a los que tenemos el don, uno de los dones, o que creamos que lo tenemos. Si creemos que tenemos el don, si creemos que somos apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tenemos que entender que no tenemos ninguna autoridad
autoridad como la que tenían los profetas y los apóstoles de antaño. Nuestra autoridad es solo para enseñar, para equipar. En otras palabras, tenemos que ser dedicados a estudiar la Biblia para poder enseñársela a la congregación. Tenemos que escudriñar los principios de la palabra de Dios para sacar a la iglesia del tradicionalismo que existe y venir a la unidad de la palabra. ¿Ok? Bueno, voy a avanzar. Creo que para que se den cuenta, pues ahí está. Sí existen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hoy en día, pero su función es la de equipadores. Sobre edificando sobre el fundamento. No son parte del fundamento, no tiene permiso de andar inventando doctrina. Solo tienen que aferrarse a la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la cabeza del ángulo. Cualquiera llamándose apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, que salga con ideas doctrinales contrarias al fundamento es falso. Tal vez sinceramente equivocado, pero tiene que prestar atención. No podemos inventarnos algo que no esté en la Biblia. No tenemos esa prerrogativa. Nuestra comisión es leer, orar, aprender y llevar la sana doctrina para edificar a los santos. Que yo no quiero tener un montón de ovejas siguiéndome. Tengo una iglesia de 80,000 ovejas. No, ese no es el llamado. El llamado es edificar a personas para que no nos necesiten, para que puedan valerse por sí mismos y puedan trabajar juntos como el cuerpo. Esa es la función. Y el mañana me voy a dedicar a nosotros, al Ministerio Quíntuple. Hoy sigamos nada más a terminar de poner la base el día de hoy. Entonces dice que y la palabra que se usa para la obra del ministerio es la palabra diaconado, el diaconoide, donde se saca el diácono. ¿Ven? Quiere decir que todos los miembros de la congregación, todos los miembros de la iglesia tienen que ser siervos diáconos. Ese siervo diácono es aquel cuyo corazón es para servir. No es simplemente un buen trabajador, un trabajador cumplido, profesional y perfeccionista. No, su corazón es de servicio. Eso es lo que está diciendo, como Jesús no vino a ser servido, sino que a servir. Ok, sigue diciendo, y esta es la parte final para que ya no haya duda. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo. Y sigue ahora la lectura, hasta que, leyendo en español, hasta que está poniendo una meta. Dice, voy a comenzar a contar hasta que llegue a 1000. O voy a escribir solo con tinta azul hasta que se acabe la tinta azul. Ese hasta que está llamado un tiempo. Y aquí dice que constituyó estos 5 dones que Jesús constituyó. No son de ninguna denominación, no son de ninguna teoría ni de ninguna doctrina. Es la palabra de Dios que Jesús los constituyó. A eso no se le puede alegar nada. Y los constituyó hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, solo se tiene que hacer la pregunta, ¿ya llegamos a la unidad de la fe? ¿Ya estamos en la madurez de Cristo? Y la respuesta tristemente obvia, no. Y si los 5 dones son dados hasta que lleguemos allí, siguen. No los reconocemos y ese es el gran problema. Hemos sido tan engañados que miramos a los apóstoles, algunos decimos, qué tremenda enseñanza, qué lindo. Otros decimos, se anda bateando. Y entonces estamos en esa condición y no llegamos a la medida de la fe porque tenemos expectativas equivocadas. Estamos esperando que estos apóstoles y profetas hagan la función de aquellos. No pueden. No tienen la gracia de Dios, no tienen el llamado de Dios. No es para eso, para que los constituyó. Y ellos, por mucho que se esfuercen y traten de imitar a los profetas de antaño y a los pastores del Cordero, tampoco pueden. Eso es en su carne, no es la unción del Espíritu Santo. ¿Y para qué es esto? Sigo leyendo para terminar el texto de Efesios. Para que lleguemos a la madurez, para
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora sí es el fin del mundo. Ahora sí el rapto viene mañana. ¿Y cuántos años llevamos en todo ese vaivén, ida y vida por cada viento de doctrina? Y nunca aprendemos de eso, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es despojarnos de nuestro orgullo. La Biblia es clara. Sí existen apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas hoy en día. Existen con las condiciones que la Biblia da, con la función que la Biblia les pone, por lo tanto la unción para llevar adelante esa función. Y están aquí hasta que maduremos, hasta que seamos perfeccionados. Ahí hablamos en plural. No es de que como yo soy maestro, yo soy uno de los que equipo, se supone que yo estoy equipado. No es así. Y eso lo vamos a ver mañana. Ninguno de los 5 dones tiene esa prerrogativa de no contarse entre todo el cuerpo. Es un miembro del cuerpo como todos los demás, con la dicha inmerecida de estar desarrollando una función, pero en calidad, en valor, en devoción y todo para con Dios, no hay ninguna diferencia con el resto del cuerpo. Entonces, quitémonos ya nuestro orgullo. Busquemos obedecer el manual del Creador. Tomemos nuestras doctrinas, busquemos dónde está el escrito, está explícito. No que lo tengamos que interpretar porque nuestras interpretaciones son privadas y siempre decimos lo que queremos que se oiga, pero no es lo que está en la Biblia. El explícito de la Biblia es el que tenemos que obedecer. Concluye entonces esta parte. Si hay apóstoles y profetas hoy en día, no con el rango de autoridad y función de los de antaño, pero sí con un rango de autoridad específico para equipar a los santos, a que los santos hagan la obra y que los santos maduren. Dice, para equiparlos completamente, para que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no nos asusten con el petate del muerto, que ya no nos salgan con doctrinas equivocadas y que podamos ir madurando para llegar a poseer nuestra herencia. Jesús es el Señor de Guatemala, Él la recibió en herencia y nosotros somos coherederos con Él. Falta que maduremos, porque el heredero, nosotros, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Estamos como niños y en nada diferimos de los que no tienen parte con Cristo. Tenemos que madurar para ser los coherederos y señorear sobre la tierra. Ahí lo dejamos ahí. Mañana nos enfocaremos más específicamente en el ministerio, de los dones, de los 5 dones.